que hoy le voy a compartir, le he titulado Exclusividad. Exclusividad. Hay cosas en la vida que merecen y se necesita que sean exclusivas. Una de ellas, por ejemplo, yo creo que todos los seres humanos anhelamos en el corazón ser amados de una manera exclusiva. Que haya una persona para la que nosotros, ¿verdad?, signifiquemos mucho, todo, que nos ame de manera exclusiva. Mi hija siempre me dice que yo soy de sus dos padres la favorita. Eso me encanta que me diga eso ella. Pero un día de esto yo la oigo en una conversación con su papá. Y entonces su papá me dice mi hija que ahora me ama más. Mire, eso como que no me gustó. Sentí, ay, ¿qué le pasó a esta? ¿Será que le hice algo? Entonces le fui y le pregunté, no me gusta quedarme con dudas. Le pregunté, hija, ¿estás enojada conmigo? Y me dice, no, ¿por qué? Es que dijiste que ahora más a tu papá. Sí, que lo amo más, pero tú siempre sigues siendo mi favorita. Y yo, ay, sí, bravo, te amo. Y es que uno es parte de la naturaleza, ¿no? Sentir de que uno tiene un lugar especial en la vida de alguien es algo que definitivamente lo puede llenar a uno. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio uno se casa y da su palabra porque quiere precisamente exclusividad, que alguien lo ame con exclusividad. Es letal en un matrimonio cuando el amor es compartido. La Biblia dice que no hay nada que destruya más, digamos, el corazón de un ser humano, que marque más el corazón de un ser humano que la traición. Y una persona que siente celos, que no se siente amada de manera exclusiva, puede hacer cosas trágicas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, verso 34, enseña el siguiente pasaje, hablando acerca de cuando en el matrimonio no hay exclusividad, no se ama de manera exclusiva. Proverbios 6, 34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Definitivamente de que el matrimonio es un lugar para la exclusividad y cuando esa exclusividad ha sido violentada, ha sido rota, ha sido entregada a otras personas, no hay cosa que duela más en la vida o que haga enardecer más la vida de otro ser humano que haberse sentido o sentirse que fue traicionado. Traicionar, puse aquí, la verdad que es muy fácil. Traicionar es la parte fácil de cuando hay una traición, pero ser traicionado es como ser asesinados. Usted tiene que hablar con personas que han sufrido alguna traición en su vida para comprender que algo pasó en ellos el día en que fueron traicionados, que murió. Y nunca más probablemente van con la misma alegría en la vida, pasan cosas terribles. Y es que traicionar es muy fácil, pero ser traicionado es como ser asesinado. Qué importante es la fidelidad, amén. Qué importante es cuando uno ama de manera exclusiva. Dios no es diferente. Dios también nos ha pedido a nosotros, su pueblo, que lo amemos de manera exclusiva también. Cuando el Señor sacó a la tierra de Israel, al pueblo de Israel, y lo llevó al desierto, en Egipto, ahí Dios se mostró delante de ellos para formarles, para hacerlos una nación. Y Dios les dijo algunas cosas a ellos. Yo los voy a tomar, van a ser una nación delante de mí,
Y le voy a dar a ustedes unas promesas. En primer lugar, le prometió que iban a tener protección, que los protegería de sus enemigos, que todos los enemigos que se levantaran contra ellos, delante de ellos, iban a estar avergonzados, iban a caer avergonzados. También les prometió prosperidad y les dijo: todo lo que toque tu mano, la palma de tu mano, va a ser prosperado. Les prometió también que si enfermaban, ellos iban a sanarse. Y también les dijo que iban a tener buena fama. Todos aquellos que escucharan acerca de ellos se asombrarían de las cosas que Dios haría con ellos. Entonces Dios les dice: ok, yo te voy a dar todas estas cosas. Te voy a dar protección, te voy a dar prosperidad, te voy a sanar y también te voy a dar buena fama. Y son las mismas promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel, las que tiene ahora para lo que la Biblia denomina o llama el Israel espiritual, que somos todos los creyentes, que no somos el Israel en la sangre o por el linaje israelita, pero que hemos entrado en las mismas promesas de Abraham por causa del pacto de la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces esas son nuestras promesas: protección, prosperidad, sanidad, buen nombre, una buena fama. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel, le dice algo. Lo primero que le dice es lo siguiente: yo los voy a prosperar, los sanaré, les daré protección, todo a cambio de algo. Y le da un primer mandamiento. Éxodo 20, verso 3. En Éxodo 20, verso 3, el Señor le dice a las israelitas el primer mandamiento. Le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todas esas bendiciones iban a venir sobre el pueblo de Israel, pero la condición era: no tenga dioses ajenos. Y les explica el Señor por qué ellos no podían tener otros dioses. Y la razón es porque el Señor es celoso. El Señor le dice al pueblo de Israel: soy un Dios celoso. Entonces, en Éxodo 20, verso 5, el Señor le dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y ¿qué dice? Y celoso. La naturaleza del Dios que usted y yo adoramos es un Dios que es celoso, que no comparte, que quiere la adoración exclusiva. Como ustedes sabrán, en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel, obviamente que ellos no cumplieron con ese primer mandamiento. No cumplieron con el primer mandamiento. Sí, comenzaron a adorar a otros dioses, y la historia de Israel está llena de historias donde se mira cómo el pueblo abandona a Dios para entregarse a la idolatría. A lo largo de las Escrituras usted va a ver dos formas de idolatría en el pueblo de Israel. Una la llamaremos idolatría total. O sea que todos habían desviadose del camino del Señor y tenían su propia agenda y estaban adorando a otros dioses. Había una idolatría total. Pero también había otra idolatría, que era una idolatría, se mira en las Escrituras, una idolatría parcial. En la total, por ejemplo, usted va a ver dos características principales. Número uno, cuando la gente se apartaba totalmente de Dios a adorar a otros dioses, usted va a ver que generalmente ellos tenían conciencia de la ley de Dios, pero aún así elegían de manera voluntaria ignorarla. O sea, ellos sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero ellos estaban más enamorados de los otros dioses y abandonaban por completo al Señor. Pero en la idolatría parcial usted ve un comportamiento diferente. Número uno, hay una ignorancia de la ley de Dios. Gente que verdaderamente no sabía nada de lo que era la ley que Dios le había dado a Israel, de los mandamientos,
y ni siquiera tenía conocimiento completo, concreto del Dios que ellos adoraban. Había una ignorancia de la ley de Dios. Pero también la segunda manera que ellos hacían esto era a través de algo que se le conoce modernamente como el sincretismo. El sincretismo no es otra cosa más que el intento de armonizar dos religiones, dos doctrinas. Entonces, ¿qué pasaba? Esta gente tenía conciencia que había un Dios, pero también se prestaban para la adoración de los Baales y de la adoración de los dioses regionales, de las culturas con las que ellos se estaban mezclando. Sí temían a Dios, sí sabían o habían escuchado el nombre de Dios, pero no tenían ningún problema tampoco con adorar a los dioses falsos de las culturas en las que ellos se estaban mezclando. Le voy a dar un ejemplo de esta forma de adoración y le vamos a contar una historia que está basada en el libro de Jueces. Jueces, capítulo número 6, verso 6. El libro de Jueces es un libro fascinante cuando se trata de entender la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque en el libro de los Jueces usted va a ver un ciclo muy repetitivo. Era el ciclo de la apostasía, que significa apartarse de Dios, empezaba allí. Después venía un periodo de opresión por causa de la apostasía que ellos tenían. Dios los soltaba, los dejaba sin protección y venía un grupo de opresores y oprimían al pueblo de Israel por muchos años. Entonces venía después en la otra parte del ciclo, que es cuando ellos clamaban al Señor y le decían: Señor, sálvanos, pedían perdón. Dios les mandaba un libertador, venían algunos cuantos años de fidelidad y después volvían otra vez a apartarse de Dios. Ese ciclo usted lo ve en el libro de Jueces repitiéndose una y otra vez. Ese ciclo se parece muchas veces también a nuestro cristianismo, donde nos apartamos del Señor. Entonces comienzan a venir todas las cosas que son producto de nuestra desobediencia. Entonces clamamos al Señor. Dios, porque es un Dios grande en misericordia, vuelve a mandarnos la ayuda. Estamos bien un tiempo ahí agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, para después otra vez apartarnos del Señor, y así vivimos una y otra vez en un ciclo parecido al de los Jueces. Entonces Israel está en un ciclo de opresión. La Biblia dice que era tan grande la opresión que cuando llegaba el tiempo de la cosecha de todos sus frutos, venía un ejército llamado los madianitas. Los madianitas, dice la Biblia, que salían como que si fueran langostas. Arrasaban con todo, les quitaba la comida y los dejaba totalmente en la quiebra. Esto lo hacían cada vez que tocaba el tiempo de la cosecha. Los madianitas dejaban que los israelitas trabajaran, los dejaban ahí un buen rato, pero cuando se trataba de cosechar, entonces salían con todos sus ejércitos y dejaban totalmente a Israel en una situación de hambre y de muerte. Entonces miren lo que dice en Jueces capítulo 6, verso 6. Dice la Biblia: por culpa de los madianitas, los israelitas se habían empobrecido demasiado. Diga conmigo, demasiado. Una cosa es ser pobre, pero aquí la palabra interesante es demasiado. Se habían empobrecido demasiado. Así que, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué dice? Clamaron ¿a quién? Al Señor. En el verso 6 usted ve a un pueblo clamando al Señor, diciendo: solo tú, Señor, nos puedes sacar de esta miseria en la que estamos. Pero cuando usted sigue la lectura de este pasaje en particular, la Biblia dice de que por causa de ese clamor que ellos hicieron al Señor, Dios levanta a un hombre llamado Gedeón, y a ustedes algunos se recordarán la historia de Gedeón,
que es el que Dios le dice, hombre valeroso, valiente, y él no cree, y entonces comienza a poner una serie de señales hasta que se convenza que verdaderamente Dios lo estaba llamando a libertar al pueblo. Entonces, en medio de la historia de Gedeón, se da que Dios le da una petición a Gedeón y le dice, yo quiero que usted vaya y derrumbe el altar de Baal. Quite el altar de Baal. Baal era un dios que era el dios de la agricultura. Y también ellos tenían a la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, los cuales ellos adoraban. Y Dios le manda a Gedeón y le dice, yo quiero que me derrumbe esos dos altares. Entonces era tanto el amor que esa gente tenía por esos dos dioses locales, que dice la Biblia que dejó Gedeón, obedece al Señor, pero lo hace de noche, a escondidas. Muchas veces nosotros también obedecemos al Señor, pero a escondidas, que nadie nos vea que estamos obedeciendo, nos da pena. Y Gedeón obedece al Señor y va y derrumba los altares. Pero cuando Gedeón derrumba los altares, el pueblo se indigna, se enfurece y comienzan entre ellos a averiguar, a investigar quién fue el que derrumbó el altar de Baal y de Acera. Entonces, mire qué interesante en el verso 28 lo que pasa. Gedeón derrumba los altares de esos dos dioses locales y dice que a la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Acera que estaba a su lado había sido, como dice, destrozada, y que el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el nuevo altar. Entonces ahora vámonos al verso 29. Y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Luego de investigar supieron que el que lo había hecho era Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás, el papá de Gedeón, y le dijeron, entréganos a tu hijo, ¿para qué? Para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de Acera que estaba a su lado. Mire qué interesante, en el verso 6, ¿a quiénes estaban clamando ellos? Al Señor, para ser liberados de los madianitas. Pero en el verso 30, ¿a quién ellos estaban defendiendo el culto y la adoración? A Baal y a Acera. Por un lado clamaban al Señor, pero por otro lado estaban adorando también a sus dioses. Sincretismo. Clamaban al Señor, pero adoraban a Baal. Y esto, aunque usted no lo crea, es también parte de algunas personas. Lo he visto a lo largo de mi vida. Por un lado, estamos adorando al Señor, clamamos, buscamos a Dios cuando estamos, como dicen, con la llanta del bus encima de nosotros. Ahí sí clamamos al Señor. Ahí sí hacemos pactos con Dios. Ay, sí, el Señor me libra. Pero interesantemente, este pueblo clamaban a Dios, pero estaban adorando a Baal. Lo mismo pasa en nuestros tiempos modernos. Usamos al Señor para que resuelva nuestras necesidades, pero nos deleitamos en aquellas cosas que Dios repudia. Por un lado, sí, que el Señor me sane, que el Señor me proteja, que el Señor me libre de este asunto. Pero al mismo tiempo que estamos haciendo las cosas que Él precisamente nos ha pedido que no hagamos. Entonces, con esto en mente, déjeme decirle, el sincretismo es la forma más común de infidelidad en nuestros tiempos. El querer mezclar, el querer ser cristiano, pero a la vez vivir como mundano, es la forma más común de idolatría de nuestras días. Por eso es que usted en la calle, si usted dice, es que yo soy hijo de Dios, ¿qué le va a responder la gente?
todos somos hijos de Dios. Yo también soy cristiano. ¿Por qué? Porque mezclamos las dos cosas. Es tan común esta práctica que no nos produce culpabilidad. Estamos tan acostumbrados a, por un lado, vivir una espiritualidad cristiana o decir que tenemos una espiritualidad cristiana, pero al mismo tiempo que vivimos una vida conforme al mundo, que ni siquiera sentimos culpabilidad de nuestras infidelidades. Por ejemplo, he visto algo muy comúnmente. Las personas que se creen religiosas pero que no practican su religión, o por lo menos lo que la religión demanda practicar, como son la justicia, la santidad, la verdad, se complacen o se aplacan su conciencia haciendo ritos religiosos. Entonces uno llega a decir o a pensar cosas como: yo voy todos los domingos a la iglesia. Y como somos, por ejemplo, súper sistemáticos en ir todos los domingos a la iglesia, creemos que nuestra vida está cumpliendo con Dios. He conocido personas que tienen vidas totalmente desordenadas, pero ¿por qué diezman? Ellos creen que ya cumplieron con Dios. Yo diezmo. Y entonces dicen: no, yo ya cumplí con el Señor, y ahí le doy mis chumbulines ahí y ya. Y esto es un engaño. Y creemos que porque hacemos esto no debemos de cumplir lo otro. Personas, yo he visto en mi vida, personas con una capacidad para ayunar. Pueden ayunar hasta 21 días. ¿Sabe por qué? Porque los rituales religiosos son siempre más fáciles de cumplir que la demanda por santidad. Dios está pidiendo una entrega total de nuestra vida. No es parcial, no es a media, no es que usted va a poder y yo también estoy aquí metida con ustedes, todos estamos en esto. No es como que una área de nuestra vida para Dios y el resto para nosotros mismos. Tener rituales religiosos es eso algo muy fácil. Ir a una iglesia, orar inclusive, hay gente que es muy disciplinada en la oración. Ayunar, diezmar, ofrendar, son rituales religiosos en que a la gente no le cuesta mucho, lo pueden hacer, pero eso no significa que uno está verdaderamente entregado al Señor. Y muchas veces estamos viviendo las dos realidades. Al igual que Israel, clamamos al Señor por ayuda, pero vivimos la vida a nuestra manera. Y entonces, ¿qué pasa? Imagínese por un momento usted está casado. Voy a hablar primero a las esposas. Imagínese que usted está casada, y su esposo es un hombre, buen padre, buen proveedor. Es una persona de buena reputación, pero le es infiel. Como mujer, a usted no le va a importar que haya sido el hombre más responsable, económicamente hablando, para la familia. No le va a importar que haya sido el hombre, el mejor padre, que le dio a todos sus hijos por igual. La infidelidad acaba con la confianza. Yo en tiempos pasados escuchaba esto en mi familia, de alguien en particular. Decían: vieras qué hombre más bueno que es ese. Ese hombre no fuma, no toma, no se gasta el dinero en vagancia. Todo se lo da a su mujer y a sus hijos. El único defecto que tiene
es que es mujeriego. El único defecto. Yo estoy segura que la persona que era su esposa hubiera preferido decir, ¿sabe que no me trae tanto dinero a la casa, pero me es un hombre fiel? Igual pasa con los hombres. Usted puede tener una mujer luchadora a la par suya, que lucha, que se esfuerza, que trabaja, que le atiende bien a los niños, que le atiende bien la comida y todo. Pero el día en que esa mujer le es infiel a usted, se acabó todo ahí. Porque la fidelidad, hermanos, vale más que cualquier cosa en este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Es más valiosa que todo. Usted le puede dar regalos caros a la gente, pero cuando uno es infiel, de nada sirve todo lo que uno haga si uno es así. Y lo mismo pasa con Dios. Uno puede venir a la iglesia, uno puede ofrendar, diezmar, hacer todos estos actos religiosos, pero si su vida no es fiel a Dios en el sentido de guardar sus mandamientos y cumplir su voluntad, hermanos amados, haga lo que usted haga, no vamos a poder contentar a Dios con eso. He conocido mujeres, por ejemplo, que se quedan en los matrimonios por los hijos y perdonan, pero no vuelven a ser felices con su esposo. Porque la fidelidad lo es todo. ¿Y qué nos hace pensar de que nosotros podemos ser infieles a Dios? Y que Dios va a estar tranquilo con eso. Las cosas siempre tienen o adquieren un valor secundario, pero la fidelidad es todo. La realidad de todas es que el amor siempre va a demandar exclusividad. Yo no le puedo decir a alguien, yo te amo, y coquetear con otra persona. En pactos tan importantes en la vida como los pactos matrimoniales o el pacto con Dios, uno no puede decirle al Señor, yo te amo, pero al mismo tiempo que adoro al Señor, también me entretengo con cosas que no son de Dios. El amor demanda exclusividad. Y ser fiel será siempre la muestra más grande de amor que usted puede darle a una persona. Su fidelidad. ¿Usted quiere agradar a Dios? Fidelidad. Ahora, ¿cuál será entonces la clave de la fidelidad hacia Dios? Por todas las escrituras, ayer que estaba preparando el mensaje, comencé a explorar cuál es la clave de la fidelidad. Es apartarse. Hay obviamente factores que lo llevan a ser a uno infiel, que propician la infidelidad. Pero hay una clave en todas las personas que le han sido fieles a Dios sin fallar. Yo le voy a decir cuál es. Y es que ellas estaban determinadas a ser fiel. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? Hay que determinarse. Hay que determinarse. Determinar es decir, Señor, venga lo que venga, pase lo que pase en mi vida. Yo no voy a poner a un lado, yo no voy a comprometer lo que yo he recibido de ti, no voy a comprometer tus principios, no voy a comprometer tus valores. En la vida, hermanos, siempre vamos a tener un abanico de opciones. Y en muchas ocasiones vamos a tener opciones que nos van a parecer mejores que Dios. Así como usted como hombre o como mujer, usted va siempre a tener un abanico de opciones entre mujeres que tal vez
están más cuidadas que su esposa o son más amables. Usted va a tener opciones. Yo recuerdo, mire, ¿y cómo es esto en la vida? Yo hice un noviazgo de 5 años con mi esposo. Error. Nunca se puede noviar por tanto tiempo, pero éramos chavalos y ahí noviamos por 5 años. Durante el noviazgo, mire qué interesante, a mí no me salió ni un solo enamorado, nadie. Entonces yo me podía concentrar en él porque nadie por otro lado me llamaba la atención. ¿Sabe cuándo fue el problema? Cuando me casé. Pareciera como que brillé cuando me casé, como que estaba iluminada. Y me pasó algo, comencé a notar que hombres en la oficina y en los lugares donde yo andaba se fijaban en mí. Y yo decía, qué interesante. Mientras estuve soltera, el diablo no me tentaba con esto. Pero ahora que estoy casada, es como mirar todo lo que podría optar. Pero entonces, ¿cuál será la clave de la fidelidad? Que usted puede tener 1.000.000 de opciones a la par, pero usted dice, no, yo me determiné a ser fiel aquí. Aquí me quedo, y le podrán pasar por la vista miles de opciones, tal vez mejores de lo que usted ya tiene en su mano, pero usted dice, yo voy a ser fiel aquí. Y lo mismo pasa con Dios. Usted va a tener miles de opciones. Cuando yo era una jovencita, yo quería ser una cristiana, pero ¿sabe qué? Noté de que ser cristiano era ser aislado, tenía un precio. Y es que me aislaban. En las redes sociales donde yo me movía, en el trabajo, en las universidades, nadie quería juntarse conmigo. Porque yo era la ridícula, yo era la mojigata, yo era la religiosa, yo era la aleluya, yo era la hermana amén, ¿verdad? Yo era todo lo que usted se puede imaginar. Nadie quería juntarse. Y yo decía para mí, si no fuera porque tengo esto, que me he identificado con Cristo, porque yo miraba al lado y yo miraba cómo la estaban pasando bien las demás personas, cómo se reían, cómo compartían, cómo todas esas cosas divertidas. Parecía que esa gente la pasaba mejor que yo. Parecía que la gente que no conocía a Dios tenía una mejor vida que la mía. Que ellos se divertían y hasta me decían cosas como, por ejemplo, no, yo no me hago cristiano todavía porque no quiero perder mi juventud, yo la quiero disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque la gente asocia disfrutar con el pecado. Ay, no, yo no me hago cristiano, ay, aburrido, perdés tu vida, yo la quiero disfrutar. Pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen, dice, rectos, pero su fin es fin de muerte. Y entonces yo miraba a mi alrededor todas mis opciones. Pero ¿por qué me decidí permanecer aquí? ¿Porque el Evangelio me ofrecía un camino más fácil? No. Porque muchas veces seguir a Cristo es elegir el camino más sacrificial. Y nadie quiere sacrificarse. Pero es un asunto de determinación. Uno dice, ok, hay todas estas opciones, pero yo me quedo en esta. Y no voy a andar mezclando las cosas. No voy a andar con un pie aquí y un pie allá. No voy a andar rogándole a Dios por favores al mismo tiempo que vivo la vida que a mí me pega la gana. Es determinarse. Usted va a tener opciones en su vida. Mujeres van a pasar por su vida más bonitas que su esposa. ¿Y cuál es la fórmula para llegarles a ser fieles? Que usted esté determinado.
Que usted diga como Daniel, como Sadrac, Mesach y Abednego: el Señor me puede librar de este fuego, pero si no me libra, tampoco voy a servir a otros dioses. Es cuando el cristiano va más allá de las conveniencias y decide ser fiel a Dios porque lo ama, no porque Dios es su Santo Claus personal. Es cuando uno dice: no, este es mi Dios y yo lo voy a honrar. Hay muchas personas que están en una relación con Dios, pero es una relación de intercambio comercial. Si Dios me bendice, ese es mi Dios. ¿Y qué pasaría si Dios decide no darle lo que usted le pide? ¿Sabe qué hacen muchas personas? Jalan vuelo. El amor tiene que ser exclusivo, hermano, amén. El amor no puede ser compartido. Así como a nosotros los seres humanos jamás nos va a consolar que nos den perfumes, regalos, pero que al mismo tiempo nos estén haciendo infieles, que nos estén siendo infieles, también eso aplíquelo a Dios. No es como que usted va a estar dando diezmos, ofrendas y haciendo de todo cosas, ya con eso contento el Señor. Dios quiere fidelidad, amor exclusivo, amén. Amor exclusivo. Determinémonos a ser fieles. En una ocasión, y con esto terminamos, Josué, hablando con el pueblo, le dijo: ustedes van a entrar a una tierra y ustedes ahí van a encontrar dioses ajenos. Y ustedes tienen que tomar decisiones. Porque los dioses que habitaban en esas tierras eran dioses cuyos ritos de adoración la gente los disfrutaba mucho. Solo para darle un ejemplo, en esos templos, por ejemplo, habían algo que se llamaba las sacerdotisas sexuales. Entonces, eran mujeres dedicadas al templo de esos dioses y los hombres llegaban, ¿verdad?, para tener relaciones sexuales con ellas, porque a través de todo ese ritualismo, los dioses bendecían al pueblo con fertilidad. Unas ideas. ¿Quién no quiere una religión así? ¡Alegre! ¡Ay!, dice uno, ¡qué alegre! Por eso es que la gente, el cristianismo, es tan rechazado. La Biblia dice: a la verdad que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, pero los hombres amaron más las tinieblas, ¿qué dice?, que la luz. Y después dice adelante: porque no querían que sus obras fueran reprendidas. A todo el mundo le encantan las religiones donde uno puede hacer lo que a uno le pega la gana. Pero Cristo demanda fidelidad, demanda exclusividad, demanda santidad. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos. No es cuánto usted diezma, no es cuánto usted ofrenda, no es cuántas veces viene a la iglesia, no es cuánto ayuna, no es cuánto ora. ¿Sabe qué? Es cuánto obedecemos. Ninguno, dice la Biblia, puede servir a dos señores, porque siempre amará más a uno que al otro. Decídase por darle a Dios en su vida un lugar exclusivo que solamente Él se merece, amén. Y determínese a no mezclar nada. Mire, hay personas, es triste, que han conocido la palabra de Dios, pero cuando vienen las fiestas de los santos, se van a bailarle. Entonces, son cosas que uno tiene que meter la barba en remojo, porque esto no se trata, ¿verdad?, de solamente usar a Dios para nuestro beneficio,
Se trata de serle fiel. ¿Cuántos reciben este mensaje? Pueden decir amén. Aleluya. Ayer mientras hacía el mensaje le digo, ¿cómo lo termino, Señor? Y es increíble, pasó algo como medio milagroso que ahí se los voy a contar. Le pregunté al Señor, ¿cómo termino este mensaje? Y pasó algo interesante mientras hacía el mensaje. Y me dijo el Señor, diles lo siguiente, los quiero prosperar. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Los quiero proteger. Los quiero sanar. Les quiero dar un buen nombre, una buena fama, una buena reputación. Pero diles que me adoren solo a mí, que sean exclusivos. Ese es el mensaje del Señor para nuestra vida en esta mañana.